Buenos días. Si me pueden escuchar bien, me pueden dar un feedback. También nos pueden escribir de dónde nos escuchan. Buenos días. En unos minutos comenzamos. Si me escuchan bien, me pueden dar un feedback. Buenos días, Kevin. Se escucha un poco bajo. Demos 2 minutos y comenzamos. Muchas gracias, Kevin. Gracias por el feedback. Buenos días, Alex. Buenos días a todos. Hoy tendremos el webinar de Ubiquity. Estará presentando el ingeniero Luis Aguilar. Cualquier pregunta la pueden colocar en el chat y se le responderá al final. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Franklin. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Muy bien. ¿Damos comienzo? Sí, por favor, comencemos.
Ok. Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Estamos acá para el webinar de Ubiquiti Networks, que tiene como nombre Soluciones para WIS, soluciones para el proveedor de servicios de Internet de forma inalámbrica. Me presento, mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, tengo ya bastante tiempo trabajando en telecomunicaciones, trabajando muchísimo en wireless. Soy consultor certificado y trainer Ubiquiti. Y bueno, trabajo con la marca desde el año 2006. Y bueno, voy a ser su presentador el día de hoy. Como mencionó Franklin, cualquier duda que vaya surgiendo durante el webinar, por favor plantéenla en el chat y típicamente al final damos respuesta. Vamos a hablar de Ubiquiti como marca, como fabricante. Ubiquiti es una compañía que provee tecnología disruptiva para la creación de redes inalámbricas. Tiene ya más de 15 años en el mercado y se dedica principalmente al diseño de hardware de redes inalámbricas, tanto para la comunicación a largas distancias, hablamos de radioenlaces para exteriores, como para el despliegue de redes Wi-Fi, donde la prioridad siempre está en la innovación y el alto rendimiento a un costo muy competitivo. Hay más de 70 millones de dispositivos de radiofrecuencia desplegados en más de 200 países. Su línea de productos no solo abarca lo que tiene que ver con radioenlaces, que son sus líneas AirMax y AirFiber. También tenemos puntos de acceso para Wi-Fi, que es la línea Wi-Fi, routers, switches, soluciones para CCTV, que es lo que es circuito cerrado, videovigilancia, telefonía IP, domótica, control de acceso. En cuanto a wireless, bueno, con los equipos Ubiquiti nosotros podemos hacer una distribución inalámbrica con configuraciones punto a punto y punto multipunto. La tecnología AirMax AC nos permite alcanzar hasta 450 megabits de rendimiento de throughput. Siguen manteniendo soluciones a bajo costo con la tecnología 802.11n. La línea AirFiber 5X más la combinación con antenas para esa gama de productos nos permite alcanzar distancias de hasta 200 kilómetros con un uso eficiente del espectro y velocidades hasta de 620 megabits. La línea AirFiber 24 HD ofrece hasta 2 GB de rendimiento real, distancias de más de 2 kilómetros en la banda de 24 GHz y 1.4 GB en enlaces menores a los 9 kilómetros. La tecnología LTU, de la cual vamos a hablar al final del webinar, nos ofrece la mejor relación costo versus paquetes por segundo. Entonces, ¿qué es un radioenlace? Un radioenlace es aquel que se establece para transmitir y recibir datos a través de las ondas electromagnéticas. Estas ondas no son guiadas a través de ningún medio físico, sino que el medio de transmisión es el espacio libre, es el aire. En ese espacio libre hay señales que son invisibles para nosotros, pero existen. Estas señales pudiesen generar interferencia en nuestro radioenlace y degradar el funcionamiento. Por eso es que conocer los fundamentos de radiofrecuencia es indispensable para lograr los enlaces con la máxima capacidad posible y la mayor disponibilidad. En cuanto a Ubiquiti, bueno, sus equipos están basados en 3 tecnologías, pudiésemos decir. 802.11 AC, AX, AD, TDMA y OFDMA. Entonces, su línea de productos, AirMax, AirFiber, nos permiten establecer enlaces punto a punto y punto multipunto para la interconexión de redes y el transporte de datos. Entonces, fíjense, si vemos la imagen, tenemos a mano izquierda un enlace punto a punto que, dependiendo del rol que tenga en la red, típicamente lo conocemos como enlace backhaul, enlace troncal, enlace tronc. A mano derecha tenemos un enlace punto multipunto, que lo conocemos como el enlace última milla. Este se utiliza para llegar hasta el cliente. Entonces, en un proveedor de servicio de Internet inalámbrico, lo que se conoce como un WISP, los enlaces punto a punto típicamente se utilizan para interconectar nodos o puntos de repetición. Como les mencioné, este tipo de enlace se conoce como troncal o backhaul. Son los enlaces que necesitan la mayor capacidad y disponibilidad. Por otra parte, los enlaces punto multipunto son utilizados para ofrecer servicio a los clientes. Son enlaces última milla. No obstante, existe la posibilidad de atender a un cliente con un enlace punto a punto si las condiciones así lo ameritan. Ejemplo, necesito mayor capacidad,
es un cliente que está mucho más lejano que el resto de los clientes. Lo que ven en pantalla es la topología típica de un proveedor de servicio de Internet inalámbrico. Vamos a hacer por acá unas anotaciones. Fíjense, cuando hablamos de los enlaces troncales, son los que se utilizan para interconectar mis nodos, mis puntos de repetición. Los enlaces última milla son los que se utilizan para llegar al cliente. Fíjense que podemos llegar con punto multipunto, pero también pudiésemos llegar con punto a punto. En ambos casos estamos hablando de enlaces última milla. Entonces vamos a ir viendo durante el webinar qué equipos se recomiendan para el rol de enlace troncal y qué equipos se recomiendan para esa última milla. Lo que ven en pantalla es el diagrama de bloques sencillo, bien simplificado de un radio, donde estamos separando la etapa de transmisión de recepción como si fuesen totalmente separadas, cuando realmente no es así, porque todo radio transmite y recibe. Entonces, en la etapa de transmisión que tenemos, bueno, esa información que recibe nuestro radio, que viene de forma digital, de forma binaria, nosotros la debemos mapear. El mapeo es un proceso donde se adapta esa señal digital mediante un diagrama de constelación para poder ser transmitida en el aire. Entonces acá hablamos de modulación. Cuando llevo datos digitales, analógicos, modulo. Cuando recibo, bueno, es el proceso contrario, de modulo. Esa información que viene analógica por el aire, por el espacio libre, la debo convertir nuevamente en digital. Si todo está bien, los unos y ceros que transmití un extremo deben llegar sin alteración al extremo contrario. De lo contrario, entonces hablamos que tenemos errores y esos errores conllevan a retransmisión, que es el mayor problema que tenemos en las redes con radioenlaces en banda libre. Nosotros tenemos, si lo queremos ver desde el aspecto físico, dos modelos de radios. Los que se llaman radios conectorizados, radios que necesitan la aplicación de una antena externa, como el que ven en pantalla. Acá tenemos un equipo AirPris, no es el único modelo conectorizado, hay otros, simplemente para que vean que este radio necesita la utilización de una antena externa. En este caso, en la imagen tenemos una antena tipo parábola, pero no necesariamente tiene que ser esa antena. Vamos a utilizar la antena que se adapte a mi requerimiento. Entonces, los radios conectorizados yo los debo conectar con la antena mediante el uso de un cable coaxial o de cables coaxial que se conocen como pigtail. Son unos cables coaxiales bien cortos, típicamente de baja pérdida. Importante, este modelo de equipos, los que están diseñados para el uso de antena externa, jamás los debemos encender sin colocarle la antena, porque hay un fenómeno que se llama potencia reflejada. Si lo enciendo sin colocarle la antena, la energía no tiene por dónde salir y se va a regresar al transmisor, y eso pudiese quemar el transmisor del equipo. Por otra parte, tenemos los radios integrados, donde el radio y la antena parecen una sola unidad. Sigo teniendo radio y antena, pero de alguna forma está a lo interno de toda la estructura. Estos radios, bueno, típicamente la ventaja que me ofrecen es que son más compactos, más pequeños, a menos costo. La desventaja es que si la antena no se adapta a mi requerimiento, no la puedo reemplazar, tengo que cambiar todo el equipo. Con este modelo de radio, con estos modelos de radio, no hay riesgo de encenderlo sin colocar la antena, porque la antena siempre va a estar conectada. Uno de los primeros parámetros que nosotros configuramos en un radioenlace es la frecuencia. Por ejemplo, 5180, 5520. ¿Pero qué es la frecuencia? Bueno, la frecuencia es el número de ciclos por segundo de una onda de radio. Es decir, pasar de una polaridad a otra. La frecuencia se denomina con la letra F y se mide en hercios. Entonces nosotros en los radioenlaces en banda libre hablamos de megahertz o de gigahertz. Asociada a la frecuencia hay una variable que es fundamental para entender cómo se comporta o cómo se comportan las señales cuando se propagan en el espacio. Esa variable se llama longitud de onda, que pudiésemos verlo de forma bien fácil. La estoy resaltando en este momento. Fíjense, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas.
Esta distancia que hay desde el punto más alto positivo, paso a negativo y vuelvo a ese punto más alto, eso se llama longitud de onda. Si la quisiera calcular, lo puedo hacer porque es una fórmula bien sencilla que toma en cuenta la frecuencia y la velocidad de la luz. Por ejemplo, para 2.4 GHz, frecuencia conocida por todos porque se utiliza en Wi-Fi, también en radioenlace, bueno, la longitud de onda es de 12.43 centímetros. Entonces, pudiésemos asociar esa longitud de onda, para entenderlo mucho más fácil, al ancho del haz de la señal. Imagínense que la señal tiene un ancho y ese ancho es de 12.43 centímetros. Mientras más ancha es la señal, mientras más grande es la longitud de onda, las señales se propagan más lejos y tienen la capacidad de superar y rodear mejor los obstáculos. Por eso es que en Wi-Fi en 2.4 yo puedo superar paredes, puertas, ventanas. Pero si las frecuencias son más altas, la longitud de onda se hace más pequeña y ya no tengo la misma capacidad para superar las obstrucciones. Acá lo podemos ver. Fíjense, 5 GHz es una frecuencia más alta que 2.4, la longitud de onda es más pequeña. Entonces, si el ancho del haz de 2.4 es algo como esto, el ancho del haz de 5 GHz, bueno, es mucho más pequeño. Entonces, es mucho más complicado que 5 GHz supere obstrucciones. Y si pensamos en frecuencias aún mucho más altas, por encima de 10 GHz, entonces el ancho del haz es tan pequeño que el área que me genera una gota de lluvia es capaz de interrumpir la señal. Entonces, frecuencias por encima de 10 GHz son afectadas por la lluvia. Entonces, podemos hacer un resumen y mencionar que mientras más larga es la longitud de onda y mayor alcance, mientras más larga es la longitud de onda, voy a atravesar y rodear mejor los obstáculos. Mientras más corta la longitud de onda, puedo transportar mayor cantidad de datos, pero como se los mencioné, seré más susceptible a factores externos como la lluvia. Es decir, frecuencias más altas no llegan tan lejos, son afectadas de forma mayor por las obstrucciones, pero me permiten alcanzar más capacidad. Entonces, los enlaces de más capacidad los tengo en frecuencias altas. Vamos a hablar de las unidades de potencia. Nosotros cuando configuramos un radioenlace y vemos las estadísticas, vemos en el dashboard que, bueno, estoy recibiendo, por ejemplo, menos 60 dBm. Estoy transmitiendo con una potencia de 20 dBm. Los dBm son las unidades que se utilizan para que para nosotros, el ser humano, sea más fácil hacer los cálculos de radioenlace. Pero realmente la unidad de energía de esa señal que se transmite y se recibe en un radioenlace son los milivatios. Es importante conocer esto porque les menciono algo rápidamente. Yo puedo recibir en un radioenlace menos 50. Por poner un número, menos 50 dBm. Supongamos que la antena se mueve, se le montó un ave encima a la antena y la movió un poquito. Y ese movimiento hizo que mi señal bajara hasta menos 53. Si yo pienso en decibeles, yo pudiese decir, bueno, de menos 50 a menos 53 no es mucho la diferencia, son solo 3 dB que estoy perdiendo. Bueno, resulta que cuando yo hago la conversión a vatios, perder 3 dB es el equivalente a perder la mitad de la potencia. Por eso es que nunca debemos perder el concepto, la noción de que la energía de los radios es vatios. Usamos los dB para los cálculos, pero realmente la unidad es vatios. Entonces, cada dB que yo pierda me puede afectar. Es importante cuidar de esos dBs. Como lo mencioné cuando comenzamos, nosotros aquí estamos enmarcados, bueno, en el estándar 802.11, que es el que hoy en día se sigue utilizando para Wi-Fi, y TDMA, que es una técnica de multiplexación que se utiliza en los radioenlaces Ubiquiti, de la cual vamos a hablar más adelante. Los radioenlaces Ubiquiti, en su mayoría, trabajan en una banda no licenciada. ¿Qué es una banda no licenciada? Es una banda donde yo no requiero de permiso por parte del ente regulador. En todos los países hay un ente que regula las telecomunicaciones.
Cuando yo compro un equipo en banda licenciada, yo no debo ir a ese ente a solicitar permiso. Yo puedo comprar mi equipo y hacer la implementación sin, repito, solicitar permiso, siempre y cuando yo respete el estándar y la normativa de ese país en cuanto a las frecuencias que puedo utilizar y la potencia máxima que puedo aplicar. Si yo respeto eso, no tengo que pagar, no tengo que solicitar ninguna permisología. A nivel mundial, 2.4 y 5 GHz son bandas de uso libre, con variaciones en cuanto a los canales, las frecuencias que están disponibles, no necesariamente son iguales en todos los países. Estas frecuencias las utiliza Ubiquiti en conjunto con el protocolo TDMA y recientemente OFDMA para sus productos airMax y iFiber LTU. Entonces aquí tenemos un resumen, fíjense, de las bandas. 2.4 y 5 GHz son libres a nivel mundial, repito, siempre y cuando respetemos los valores de potencia y los canales a utilizar. A mano derecha coloqué lo que son las frecuencias licenciadas porque en algunos países necesito de licencia, en otros no, pero para no hacer ese detalle por país, preferimos colocar todas estas como licenciadas. Entonces, dependiendo del país donde yo me encuentre, probablemente la puedo utilizar sin permiso o debo ir al ente y pagar, solicitar la permisología para poder utilizarla. Entonces, en todas estas frecuencias que ven en pantalla, Ubiquiti fabrica equipos. Vamos a hablar de los roles que puede tener un equipo, un radio. Cuando el enlace es punto a punto, un equipo debe tener el rol de AP o Access Point punto a punto, el otro equipo de Station punto a punto. Cuando el enlace es punto multipunto, un equipo, mi equipo principal, va a tener el rol de AP punto multipunto y las estaciones el rol de Station o estación punto multipunto. A nivel de configuración en airMax, bueno, fíjense que es bien sencillo. En la configuración inalámbrica, en el menú wireless, yo tengo unos botones. Esos botones yo los voy a modificar, los voy a ajustar dependiendo del rol que tenga mi equipo. Por ejemplo, si el enlace es punto a punto, el equipo que va a ser AP, le debo encender los dos botones. El primer botón para decirle que va a ser el AP y el segundo botón para decirle que su rol va a ser punto a punto. En la estación de ese enlace, el botón de punto de acceso o de AP va a estar apagado, porque no va a ser AP, va a ser estación, pero debe encender el de punto a punto porque es una estación de un enlace punto a punto. En cuanto a punto multipunto, el AP, le enciendo el botón de AP, pero le apago el de punto a punto porque no va a ser punto a punto, va a ser punto multipunto. Y la estación con ambos botones apagados porque no va a ser AP y tampoco va a estar formando parte de un enlace punto a punto. Como les mencioné, uno de los primeros parámetros que se debe configurar es la frecuencia y el ancho del canal, entendiendo que mientras más ancho sea el canal, mi enlace va a tener la capacidad teórica mayor si lo comparo con un ancho de canal más angosto. De alguna manera, aquí cabe más información que acá. Entonces, a nivel teórico, un ancho de canal mayor implica mayor velocidad. A nivel práctico, no necesariamente, pero a nivel teórico sí. Lo que yo debo hacer antes de seleccionar la frecuencia y el ancho de canal es realizar un análisis de espectro. ¿Por qué? Nosotros trabajamos en bandas de uso libre, como ya acabo de mencionar. Si son de uso libre, cualquiera, y es literalmente cualquiera, puede comprar un equipo, encenderlo y establecer un enlace. Entonces los canales en banda libre típicamente están muy utilizados, especialmente en las áreas urbanas. Entonces, si yo enciendo un enlace sin analizar el espectro y selecciono una frecuencia simplemente porque el número me gustó, probablemente voy a interferir a otro enlace que estaba funcionando bien. Y ahora ese enlace no va a funcionar bien y por supuesto el mío tampoco. Entonces es fundamental y obligatorio hacer análisis de espectro. Entonces, bueno, esta imagen que vimos nos muestra la configuración del AP. Fíjense, está encendido el botón de AP. Yo selecciono la frecuencia, defino un nombre de la red,
que se conoce como SSID, y una clave. La estación o las estaciones que van a estar conectadas a ese AP, le apago el botón de punto de acceso y voy a trabajar con algo que se llama Control Frequency Scan List. ¿Qué es esto? Bueno, yo acá defino las potenciales frecuencias o canales con las que voy a trabajar. Es decir, potenciales canales que puede utilizar el AP para funcionar. Si yo no selecciono la frecuencia en el Scan List que tiene el AP, por más de que yo tenga el SSID correcto y la clave correcta, la estación no se va a poder conectar. Vamos a ver cómo funciona el protocolo de acceso al medio CSMA-CA, que es el que se utiliza en Wi-Fi actualmente. Fíjense, cada estación que se quiere comunicar con el AP, llámese estación, un teléfono, un computador, una tablet, primero va a escuchar a ver si no hay señales que estén ocupando el espectro, es decir, si no hay otra estación que esté hablando. Mientras ella escucha otra estación hablando, ella pasa un periodo de contención y evita comunicarse. Cuando finalmente el medio queda disponible, ella envía una señal al AP que se llama Request to Send, que es como un permiso para hablar. El AP, si está disponible, le contesta con un Clear to Send, es decir, permiso concedido, puedes hablar. Se vea en la animación y observen lo que les acabo de mencionar. Cada estación primero escucha y si el medio está disponible, habla. Entonces, en Wi-Fi, no todas las estaciones se comunican, no todas ocupan el mismo tiempo aire, unas pueden hablar más que otras. Es un protocolo que funciona bien, pero tiene un gran problema, que se llama nodo oculto. El nodo oculto es cuando dos estaciones que tienen potencial para comunicarse con el AP no se escuchan entre ellas. Imagínense que tengo un AP en una habitación, con una estación, con un teléfono que está en esa habitación, y hay un teléfono que está en otra habitación que también se quiere comunicar con el AP. Bueno, como hay paredes de por medio, probablemente la estación que está en la otra habitación no se entera que la estación que está en la habitación donde está el AP está hablando. Entonces ocurre algo como esto. Vamos a dibujarlo por acá. Fíjense, tengo el AP, tengo acá la estación, acá hay una pared y por acá está una estación. Bueno, fíjense, esta estación en este momento se está comunicando con el AP. Esta estación que se quiere comunicar, vamos a llamar a esta estación A y esta estación B. La estación B también se quiere comunicar, no se entera que A está hablando porque hay una pared por medio y ella envía su señal de Request to Send. Esa señal va a colisionar con esta información que estaba transmitiendo A. Eso es el problema del nodo oculto. Entonces, inicialmente Ubiquiti trabajaba sus radioenlaces con este protocolo, pero debido a que este problema empezó a degradar mucho los radioenlaces, ellos decidieron migrar hacia otro protocolo que no tuviese el mecanismo de solicitar el permiso para hablar. Y pasó a un protocolo que es multiplexación por división de tiempo, TDMA. De hecho, desarrolló su protocolo propietario basado en TDMA y lo llamó AirMax. Acá nadie pide el permiso para hablar, sino que cada estación que está conectada a la AP tiene su momento para comunicarse. Entonces pasamos de un esquema, imagínense un ejemplo de una escuela, donde cada alumno que quería comunicarse levantaba la mano y en ese proceso probablemente interrumpía a algún compañero que estaba hablando. Bueno, dejamos de utilizar ese esquema y ahora pasamos a un esquema donde la maestra le va preguntando a uno por uno en su debido momento. Eso es TDMA. Entonces el protocolo propietario TDMA de Ubiquiti se llama AirMax. Este protocolo divide los canales en ranuras de tiempo y asigna una ranura de tiempo predeterminada a cada estación conectada. Eso evita que dos o más estaciones conectadas transmitan al mismo tiempo, eliminando así las colisiones y el problema del nodo oculto. Este protocolo además nos permite brindar calidad de servicio, prioridad, inclusive asignar más tiempo a una estación sobre otra y mejora la latencia.
Todas las estaciones que se comunican con el AP comparten el tiempo aire. Pensemos en el tiempo aire como el 100% del tiempo que tiene disponible el AP para atender a las estaciones. En un sistema sin problemas, vamos a llamarlo de esta manera, todas las estaciones deberían ocupar el mismo porcentaje de tiempo aire. Es decir, si tenemos el 100% del tiempo aire y tenemos un AP con 10 estaciones, bueno, si todas se quieren comunicar, cada una debería tener el 10%. Ese es un sistema ideal. Pero en los sistemas reales siempre tenemos estaciones con problemas que de alguna manera van a tratar de tomar más tiempo aire. ¿Por qué toma más tiempo aire? Porque como tienen problemas, hay muchas retransmisiones. Vuelvo con el ejemplo de la escuela. Un compañero que no entiende, la maestra le tiene que repetir cada rato la clase. Bueno, ese compañero hace que la maestra gaste más tiempo en él y le quita tiempo a los demás compañeros. Así ocurre con los radioenlaces. Las estaciones con problemas le roban tiempo aire a las que están bien. En el dashboard, esa estadística yo la puedo ver porque cuando yo tengo un sistema punto multipunto, el AP muestra la lista de todas las estaciones que están conectadas y me muestra, entre otras informaciones, las columnas con el tiempo aire que está consumiendo cada estación. Por ahí puedo identificar una estación con problemas si veo que tiene mucho más tiempo aire que el resto. Fíjense, esto es lo que les acabo de mencionar. En esa columna de Airtime puedo ver el tiempo aire de las estaciones y diagnosticar si hay una estación con problemas. ¿Por qué ocurre esto? Porque los radioenlaces funcionan, los radioenlaces punto multipunto, funcionan con el principio del eslabón más débil. Es decir, el AP va a tratar de atender y darle más tiempo a la estación que está peor. Por eso es que nunca debemos conectar un cliente que tenga bajo nivel de señal a un sistema punto multipunto, porque voy a degradar el funcionamiento del resto. Vamos a hablar de la tecnología LTU, que es la tecnología más reciente que tiene Ubiquiti, que está basado en OFDMA. Fíjense, esta tecnología que está detrás de los productos Airfiber, que ya seguramente muchos de ustedes conocen, bueno, soporta ahora algo que el Airfiber no soporta, que son esquemas punto multipunto. Este es un sistema 100% desarrollado por Ubiquiti, que es diferente de 802.11 y de AirMax. Este protocolo trae características del funcionamiento del LTE, que todos conocemos, pues lo manejamos en nuestros teléfonos, al mundo del WISP, siendo la tecnología más importante la FDMA. Este protocolo, en comparación con AirMax, nos permite alcanzar un rendimiento de hasta 4096 QAM, es decir, una modulación muchísimo más alta, una mayor capacidad de procesamiento de paquetes por segundo, hasta 2 millones, menor latencia y mejor eficiencia espectral. Es decir, en el mismo espectro, que pudiese estar muy ocupado o no, en el mismo espectro donde yo tengo equipos AirMax, con el simple hecho de migrar al LTU, ya voy a tener una mejora notable en la capacidad de mis suscriptores. Hablando del espectro, entonces, ¿qué es el espectro? El espectro es la representación de todas las frecuencias que constituyen una señal. Cuando yo en mi radioenlace configuro 5180 y defino un ancho de canal de 20 MHz, bueno, esa forma que se genera se puede visualizar con un analizador de espectro observando la amplitud de la señal, es decir, mi nivel de señal, menos 50, menos 60, etcétera, y el ancho, que en este caso son 20 MHz. La normativa define la máscara de transmisión, que es la representación de esa frecuencia con ese ancho, basada en una recomendación de la UIT que se llama M1450-5. Esta representación, si la ven en pantalla, fíjense que parece una campana, donde en la parte superior yo tengo el ancho de canal configurado, imagínense 20 MHz, y en la parte inferior, por propiedades de la física y de los componentes que tiene el radio, esa señal se va a buscar ensanchar. Se pudiese ensanchar tanto como el mismo ancho que está configurado, es decir, y esto es bien importante, si yo configuro un ancho de canal de 20 MHz, mi señal
pudiese ocupar 20 MHz en la parte superior y ensancharse 20 MHz hacia los extremos, es decir, ocupar hasta 60 MHz. Esto es muy importante conocerlo porque si yo hago un análisis de espectro y veo que están disponibles 20 MHz, yo pudiese pensar que entonces yo me coloco allí porque mi canal va a ocupar 20 y la respuesta es no, pudiese ocupar hasta 60 generando interferencia hacia los vecinos. Entonces, mucha atención con esto. Por eso es que nosotros siempre hacemos hincapié que no imaginemos los canales como rectángulos. A veces Google nos los dibuja así, como si fueran unos rectángulos. Y yo puedo tener un canal al lado de otro y no pasa nada. No, los canales no son así. Los canales son como una campana y miren lo que pasa cuando están dos canales vecinos. Hay interferencia de canal adyacente. ¿Qué es el bonding de canales? El bonding es la técnica que se utiliza para ensanchar el canal en mi radio. Cuando yo tengo mi radio con un ancho de canal de 20 y lo paso a 40, lo que estoy haciendo es un bonding de dos canales de 20. Y si lo paso a 80, un bonding de 4 canales de 20. Hacer el bonding a nivel teórico representaría mayor capacidad, lo que les mencioné cuando comenzamos. Teóricamente, un canal de 40 MHz va a permitir transportar más capacidad que uno de 20. Pero en la práctica hay dos problemas. Uno, ensanchar el canal obligatoriamente me hace perder 3 dB. ¿Y qué les dije yo? No pensemos en dB. Perder 3 dB es el equivalente a sacrificar la mitad de la potencia de mi radio. Adicionalmente, si mi canal es más ancho, entonces tengo potencial de interferir más a los vecinos, especialmente por lo que le acabo de mencionar. Un canal de 40 MHz va a ocupar 40 más 40 en las bandas laterales. Es decir, puede ocupar tanto como 120 MHz en el espectro, lo cual es muchísimo. Ni hablar de un canal de 80 MHz. Esa selección de canal se hace, bueno, en el campo que se llama channel width o ancho de canal. Si el enlace es punto a punto, hay más opciones o más anchos disponibles que si es punto multipunto. Yo les mencioné, y esto por favor siempre deben hacerlo, hay que analizar el espectro, lo cual no nos va a representar a nivel de costo nada adicional porque los equipos ya vienen equipados con un analizador de espectro que podemos utilizar para determinar qué frecuencias o canales están disponibles, si las hubiese, porque puedo conseguirme casos en entornos urbanos donde no hay canales disponibles. Entonces, por favor, siempre analicemos el espectro para ubicar esos espacios libres donde yo pudiese colocar las máscaras espectrales de mi radioenlace. ¿Qué debo evitar yo? Obviamente, todos estos espacios que si lo veo de cara al ruido ambiental están en rojo. Los colores más intensos denotan ocupación de esos canales. Entonces, ¿cuál será la mejor frecuencia? Bueno, donde no estén otros canales ocupados, donde no estén otras máscaras espectrales, como estoy resaltando en este momento, ocupados por radioenlaces vecinos, radioenlaces que pueden ser inclusive míos o de la competencia. En cualquier caso, yo debo evitar seleccionar un canal que vaya a solapar mi frecuencia con otra. Debo buscar espacios que estén disponibles. Entonces vamos a hablar de la factibilidad del radioenlace. Nosotros siempre nos gusta enumerar los pasos lógicos que deberíamos realizar antes de ir a campo a instalar. Porque con esos pasos lógicos yo descarto si el enlace, por lo menos a nivel teórico, es factible o no. Entonces, lo primero de todo es saber cuántos megas necesito. ¿Por qué? Porque los radioenlaces no se configuran igual. Un radioenlace para transportar 300 megas no se configura igual que un radioenlace para transportar 10. De hecho, un radioenlace que se configure para transportar 300 megas va a ser mucho más vulnerable a la interferencia.
que un radioenlace que se configura para transportar 10. Entonces, si yo deseo transportar poca capacidad, lo ideal es que configure mi enlace precisamente para lograr ese objetivo, porque va a ser un enlace mucho más robusto. Una vez que yo sé cuántos megas deseo transportar, entonces yo debo buscar el data rate y su equivalente en throughput necesario para satisfacer esos megas del cliente. ¿Por qué debo buscar ese valor? Porque resulta que ese data rate, que está asociado a una modulación, tiene una sensibilidad. La sensibilidad es el valor mínimo de señal que necesita el radio para entender lo que el transmisor del otro extremo le está enviando. De hecho, nosotros en nuestro sistema auditivo tenemos sensibilidad. Si yo empiezo a bajar el tono de voz y empiezo a hablar cada vez más bajo, probablemente ya muchos de ustedes no me escuchan. ¿Por qué? Porque se está alcanzando la sensibilidad de su sistema auditivo. Lo mismo ocurre con los radios. Entonces, cada modulación tiene una sensibilidad. Si necesito, y presten atención en esto, si necesito un radioenlace para transportar más megas, ese radioenlace debe trabajar en una modulación más alta. Si trabaja en una modulación más alta, necesita una sensibilidad mayor, es decir, necesita mayor nivel de señal para poder funcionar. Todo lo contrario cuando necesito un radioenlace para transportar pocos megas. Ese radioenlace lo puedo configurar perfectamente con una modulación más baja. Eso va a permitir que tenga una menor sensibilidad y yo no necesito un nivel de señal tan alto para que mi radio funcione. Entonces, una vez que yo defino todos esos valores a nivel teórico, puedo hacer el cálculo. Ese cálculo, yo lo voy a mencionar acá como se hace a mano, pero nosotros usamos el Airlink, que es el simulador de Ubiquiti, para hacer nuestras simulaciones y poder determinar la factibilidad teórica de los radioenlaces. Entonces, vean este ejemplo. Acá hay un error, esto es 137, ok. Imagínense que queremos establecer un radioenlace con dos equipos Prisma, un enlace punto a 106 kilómetros y con la frecuencia 5180. ¿Por qué? Porque hice un análisis de espectro y me di cuenta que esa frecuencia está disponible. Según el análisis, solo puedo utilizar un ancho de canal de 20 MHz. Ok. Entonces, acá tenemos los elementos de nuestro enlace, el radio Prisma, que le voy a aplicar una potencia de transmisión de 22 dBm. Es un radio conectorizado que lo debo conectar con la antena utilizando un pigtail que me genera una pérdida de 1 dB. Y la antena que estoy utilizando es una antena bien directiva tipo parábola de 30 dBi de ganancia. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia de recepción? Por ejemplo, vamos a calcular lo que se recibe en A. Bueno, primero debo calcular la pérdida de espacio libre, que es la pérdida que sufre toda señal cuando se propaga en el aire. ¿Cómo se calcula esa pérdida? Bien fácil. 92.4, que es una constante, más 20 logaritmo de la distancia expresada en kilómetros, más 20 logaritmo de la frecuencia expresada en gigahertz. Eso me da, para este escenario, una pérdida de espacio libre de 137 dB. Ok, ahora sí puedo calcular la potencia que recibo en A. La potencia que recibo en A es una fórmula que utiliza la potencia de transmisión de B, que es el extremo remoto, la ganancia de las dos antenas, menos la pérdida que sufre la señal cuando se propaga en el aire, menos la pérdida de los pigtails de ambos extremos. Eso me dice que este radioenlace, bajo estas condiciones, a esta distancia, en esta frecuencia, va a obtener a nivel teórico una potencia de recepción de menos 67 dB. Y aquí viene la pregunta. ¿Es factible sí o no? ¿Este enlace es factible o no es factible? Fíjense, acá hay una premisa. La premisa dice, yo necesito la máxima capacidad. Es decir, que si con este valor yo no obtengo la máxima capacidad, mi enlace no es factible, porque estas son las condiciones. Imagínense que ustedes van a comprar un auto y ese auto lo necesitan para subir una montaña y van a una venta de autos y el vendedor les vende un auto sedán, un auto para ciudad. Les hago una pregunta, ¿ese auto funciona? ¿Ese auto rueda? Claro, funciona y rueda.
¿Pero ese auto sirve para subir una montaña? No. Entonces, ¿el auto es factible? No. Entonces, el radioenlace es factible dependiendo si me va a permitir alcanzar o no los megas que yo necesito. No es que enganche, no es que yo me meta en el dashboard y vea el enlace conectado. Eso no es factibilidad. Factibilidad es en base a los megas que deseo transportar. Entonces, seguimos. Si vamos a la hoja técnica, la cual es obligatoria que siempre la veamos, nos dice dos cosas. Mira, si deseas la máxima capacidad, debes usar la máxima modulación, y esta máxima modulación te recomienda que no uses más de 22 dBm de potencia, y es precisamente la que estamos utilizando, es decir, estamos respetando la hoja técnica. Luego me dice, para usar la máxima modulación, que es la que te va a permitir usar la máxima capacidad, tu nivel de señal mínimo debe ser de menos 65 y mi nivel es más bajo. Acá está menos 65, yo estoy por acá en menos 67. Entonces, la respuesta corta, el enlace no es factible. Es factible para velocidades más bajas. Ahí sí es factible, pero para la máxima capacidad, no. Las modulaciones y los data rate que se pueden transformar en throughput, yo los veo en la página que se llama mcsindex.com. Por ejemplo, 130 megabits de data rate en un canal de 20 MHz equivalen a un throughput teórico de 91 megas, porque el data rate yo le debo quitar siempre un 30%. ¿Por qué? Porque fíjense, todo lo que viaja en el aire es parte del protocolo. Ese protocolo tiene unas cabeceras que permiten que el radioenlace se mantenga activo. Son tramas de control. Un radio le dice al otro, epa, ¿cómo está todo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sigues allí? Sí, sigo aquí. Perfecto. Eso es el protocolo. Entonces, si yo a todo lo que viaja en el aire, que se llama data rate, le quito lo que ocupan las cabeceras, que es el 30%, lo que me queda es el throughput, que es la velocidad que percibe el usuario. Como les mencioné, nosotros no tenemos que hacer los cálculos a mano. Tenemos nuestro simulador, nuestro Airlink, que nos permite, en función a parámetros como distancia, seleccionar el modelo de radio con el que quiero trabajar y la frecuencia, y el simulador me va a decir si a nivel teórico mi enlace es factible o no. Yo les mencioné hace un instante que los canales no son rectángulos, sino que tienen una forma de campana, y si los canales son contiguos, contiguos son canales vecinos, se pueden interferir y generar algo que se llama interferencia de canal adyacente, que me genera pérdida de información, porque hay errores y retransmisiones. Mi nivel de señal, ya vimos cómo se calcula, la fórmula del cálculo del radioenlace, y la hace el simulador. Ese nivel de señal, vamos a poner un ejemplo, menos 50. Yo siempre voy a desear, porque esa es la clave para que el radioenlace funcione adecuadamente, que mi nivel de señal esté lo más alejado posible del piso de ruido que hay en ese sitio. Esa diferencia se llama relación señal a ruido, que es mi nivel de señal menos el piso de ruido. Entonces, mientras este valor sea más grande, va a ser mucho mejor, porque quiere decir que yo estoy alejado lo más posible del ruido. ¿Cómo yo logro una relación señal a ruido mejor? Bueno, típicamente con enlaces más cortos. En el dashboard de mi radioenlace Ubiquiti, esa información está disponible. Fíjense, me dice el piso de ruido, me dice y me muestra cuál es mi nivel de señal, y puedo ver entonces cuál es la diferencia entre el piso de ruido, es decir, la relación señal a ruido. Nosotros recomendamos siempre que la relación señal a ruido esté por encima de 30 dB. Es decir, que mi nivel de señal esté separado del piso de ruido al menos 30 dB. Eso es lo recomendado.
Ubiquiti tiene una variable propietaria que se llama CINR. CINR es una variable que de alguna forma agrupa la interferencia y el piso de ruido para los distintos valores de frecuencia donde yo puedo trabajar. La recomendación es la misma. Vamos a tratar de que nuestro CINR esté por encima de 30 dB. Mientras más alto sea ese valor, va a ser mejor y mi radioenlace va a funcionar mejor. Fíjense esta tablita. Acá nos muestran qué valor de CINR necesito para alcanzar las modulaciones altas. Si no logro estos valores, no hay nada que hacer. No voy a poder trabajar con las modulaciones altas ni que quiera. Así no tenga interferencia. Esta tabla es genérica, pero es muy buena para entender lo que acabo de mencionar. Fíjense. Acá tengo distintos anchos de canales y distintas modulaciones. Supongamos que yo quiero trabajar en la modulación más alta. Bueno, fíjense, la modulación más alta me exige para un ancho de canal de 20 MHz por lo menos 31 dB de relación señal a ruido. Y si el ancho es mayor, me exige más. Es decir, debo estar más separado del piso de ruido. Esto quiere decir que si yo no logro esto, así yo no tenga interferencia, así mi enlace esté en el desierto, no voy a poder trabajar con las modulaciones altas. Por eso es que nosotros siempre mencionamos que el SNR y bueno, el CINR de Ubiquiti son las variables más importantes que yo debo monitorear en un radioenlace. En el dashboard de mi radioenlace, bueno, yo tengo las estadísticas, fíjense, entonces tengo el piso de ruido, el CINR, mi nivel de señal y la modulación que mi equipo está alcanzando. Si yo veo que mi modulación se la pasa brincando, el radio me está diciendo que no está bien y que no es capaz de trabajar en las modulaciones más altas. Vamos a hablar de las antenas. Como ya lo mencioné, nosotros tenemos dos modelos de radio. El radio integrado, que radio antena es una sola unidad, y el radio conectorizado, al cual yo debo colocarle una antena externa para poder encender el equipo y utilizarlo. En cualquier caso, la antena es un elemento pasivo que nos ayuda a que la señal se propague en el aire, para transmitirla y para recibirla. La hoja técnica de la antena, así mi radio sea integrado o sea antena externa, siempre la debo validar, porque tiene información como por ejemplo el patrón de radiación. Este patrón nos muestra en qué sentido y con qué ancho o con qué ángulo se propaga la señal en una antena. Por ejemplo, esto pudiésemos decir que es una antena de 20 grados de apertura. Si yo quiero un enlace punto a punto, yo voy a buscar una antena que el patrón de radiación sea mucho más directivo, como esto que estoy dibujando. Si quiero un enlace punto multipunto, bueno, debo buscar una antena que tenga un ángulo de apertura mayor, por ejemplo, 60 grados, para tener y poder cubrir esa zona potencial donde van a estar mis clientes, mis suscriptores. Los radioenlaces de Ubiquiti se conocen como enlaces MIMO 2x2 porque se propagan dos señales de forma simultánea. Una señal, por ejemplo, se propaga de forma vertical y otra se propaga de forma horizontal. O una se propaga con un ángulo de 45 grados y otra con un ángulo de menos 45. Lo importante es que esas dos señales estén separadas 90 grados. Fíjense que el patrón de radiación nos muestra no solo el lóbulo principal, que es el lóbulo más grande, que nos indica en qué sentido se va a propagar y recibir la mayor cantidad de energía, sino que yo también tengo lóbulos laterales y posteriores que indican que yo soy capaz también de contaminar el espectro en otras direcciones y también desde otras direcciones recibir señal que me pueda interferir. Entonces yo debo buscar antenas que tengan esos lóbulos lo más pequeño posible. Esto es lo que les mencioné. Hace años, casi que todos los equipos 2x2 tenían la polaridad vertical y horizontal. De un tiempo para acá se ha hecho popular una polarización que se llama SLAM,
donde una señal se propaga en 45 grados y la otra en menos 45. ¿Para qué se hace esto? Bueno, porque las antenas polarizadas en SLAM son menos interferidas por las que están en vertical y horizontal. Simplemente se hizo para tratar de escapar un poco de la interferencia. Nosotros tenemos entonces dos tipos de antenas. Las Omni, que tratan de ofrecer una cobertura de 360, no es perfecta, pero bueno, tratan de hacer eso. Y las direccionales o directivas, que tienen determinado ángulo de apertura, como ya le acabo de mencionar. Fíjense algo, seguramente ya les ha llegado, Franklin ya les ha hecho llegar la información de un curso que vamos a estar dando las próximas semanas. Y voy a tomarme un par de minutos para hablar sobre él. Este curso, que se llama Wireless Workshop, es un curso genérico porque no se enfoca solamente en un fabricante, que les va a permitir a ustedes conocer todo lo necesario para que puedan implementar radioenlaces de forma exitosa. Y que dominen esa teoría, y que si hoy están trabajando con Ubiquiti, mañana van a trabajar con Cambium, ya tengan las nociones y no se le haga complicado, porque los fundamentos son los mismos. Lo que cambia, bueno, es que cada fabricante tiene su manera de cómo configurar las cosas. Pero los fundamentos es lo más importante, porque sobre todo cuando estamos en banda libre, si no conozco los fundamentos, las probabilidades de que mi enlace no funcione bien son muy altas. Entonces, en este workshop, que tiene una duración de 4 días o 4 clases, más tareas y ejercicios que se van a mandar de forma adicional, una duración total de 9 horas, del 22 al 26 de mayo, y bueno, con un precio bien competitivo. Fíjense, ustedes acá van a poder aprender sobre los fundamentos y las mejores prácticas para el cálculo de un radioenlace, lo que es la simulación, despliegue, pruebas y puesta en servicio de radioenlaces punto a punto y punto multipunto. Van a ver cómo se hace un análisis de espectro y realmente qué consideraciones debo tener. Cómo hacer pruebas de bits errados. Un radioenlace transmite bits y recibe bits, pero en el aire esa información viaja de forma analógica. Bueno, resulta que hay unos instrumentos de medición que nos permiten determinar cuántos bits están errados. Y eso se llama un medidor de BER, Bit Error Rate. Bueno, eso también lo vamos a ver en este curso, en este workshop. Este es un curso muy, muy completo, donde vamos a tener demostraciones con equipos Cambium, con equipos Ubiquiti, con equipos Microtik. Es decir, no solo que van a aprender los fundamentos, sino que de paso van a entender cómo aplicar esas buenas prácticas, esas mejores configuraciones en 3 de las marcas más utilizadas para radioenlaces en banda libre. Entonces, bueno, están invitados. Escríbanle a Franklin si se quieren inscribir en el curso. Los cupos se están ocupando rápidamente, así que, bueno, los invitamos a que tomen las previsiones. Repito, comienza el 22 de mayo. Ok, hablando de las antenas Ubiquiti, nosotros tenemos antenas tipo parábola, tipo dish. Estas antenas tienen un patrón de radiación que nos permiten una propagación de la señal de una forma muy directiva. Entonces son antenas precisamente para punto a punto. Tenemos varios modelos. Las podemos identificar por las siglas RD, que significa Rocket Dish, y las tenemos de distintas ganancias. Mientras más ganancia tenga una antena, es más grande, si lo queremos ver de forma física, y me va a permitir llegar más lejos. De hecho, la antena es el mejor elemento para maximizar el alcance de un radioenlace, porque potencio o amplifico lo que transmito y amplifico lo que recibo. Entonces, cuando yo quiero llegar más lejos, la solución son antenas más grandes. Fíjense que esta Rocket Dish modelo RD5G30 es bien directiva. Aquí lo pueden ver, un ángulo de apertura de 5 grados. Entonces, para punto a punto. Este es el rango de frecuencia que cubre. Esto es bien importante que lo validemos, porque a lo mejor nuestro radio tiene un rango de trabajo mayor, pero debo fijarme siempre en el rango de la antena. ¿Por qué? Fíjense, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo configurar el radio en 6 GHz o 6000 MHz, pero la antena, por lo menos esta que estoy mostrando, no cubre esa frecuencia. Entonces voy a tener una atenuación adicional bien importante. Por eso es que siempre tenemos que ver la hoja técnica. Ok, en el caso de los
enlaces punto multipunto, típicamente necesito antenas sectoriales porque quiero cubrir un sector donde van a estar mis potenciales clientes. Hay distintas antenas con distintos ángulos de apertura. Las antenas sectoriales típicamente se diseñan para atender a los clientes que están un poco más retirados del nodo. Es decir, si ven la imagen, tenemos una antena sectorial para cubrir clientes que están desde 1.5 kilómetros hasta 7 kilómetros. Por la forma en cómo esta antena propaga la energía, no es buena para darle cobertura a los clientes que están muy cerca. Por eso es que si tengo clientes más cerca, pueden quedar en una zona ciega. Ahí se recomienda colocar una sectorial adicional o otra inclusive sectorial adicional para atender a los clientes que están más cerca y que no caigan en esos puntos muertos que están entre los lóbulos. Entonces, en el caso de las antenas sectoriales hay varios modelos. Fíjense, tenemos las omnidireccionales que solo las debemos usar en espacios cerrados o en entornos rurales. Estas antenas no se desempeñan bien en entornos urbanos porque genero y recibo interferencia de los 360 grados. En entornos urbanos o suburbanos se recomiendan antenas sectoriales con ángulos de apertura menor, inclusive menor a 90 grados. Acá tenemos antenas de 120 y 90 que las puedo utilizar en entornos rurales, pero para entornos urbanos con mucha presencia de señales vecinas se recomiendan antenas con una apertura menor. Entonces aquí hablamos de 60 grados de apertura, 45 grados de apertura, por ejemplo. Y es precisamente lo que tenemos acá, fíjense. Es muy común el día de hoy utilizar antenas tipo horn, tipo bocina. Esta antena tiene la ventaja que el patrón de radiación solo tiene el lóbulo principal, no tiene lóbulos laterales ni posteriores. Es decir, yo no recibo ni genero interferencia por los lados ni por detrás. Ubiquiti tiene una línea de equipos que están diseñados para antenas tipo bocina y son los equipos IsoStation y Prisma Station. Estos equipos ya vienen diseñados para acoplarle varios modelos de antena tipo bocina. Fíjense que hay de varios ángulos de apertura. Estas antenas y estos equipos son especialmente útiles en entornos muy ruidosos, en entornos donde tengo muchas señales, a lo mejor en un nodo donde tengo muchos vecinos, tengo la competencia, hay varias torres con muchos radios. Bueno, acá es donde estas antenas me permiten mejorar el panorama. Esto es lo que les mencioné. Fíjense que la hoja técnica nos muestra un solo lóbulo. No tengo lóbulos laterales ni posterior. Entonces las antenas tipo bocina son las ideales para entornos muy ruidosos. Entonces lo que les mencioné, en entorno urbano se recomiendan las antenas tipo bocina, en entornos rurales sí puedo utilizar las sectoriales tradicionales. Ok, vamos a hablar de los radios con antena integrada para punto multipunto. Tenemos los equipos LAP 120 y LAP GPS y la IsoStation 5AC. Estos equipos ya vienen con antena integrada, es decir, no le tengo que comprar una antena adicional, por lo que su relación costo-beneficio es muy alta. ¿Qué cuidado debo tener? Especialmente con los LAP, que su ángulo de apertura es muy grande, son 120 grados. Entonces, debo utilizarlo solo en entornos rurales, porque en entornos urbanos su performance no va a ser el ideal. Todo lo contrario con la IsoStation 5AC, porque viene ya con una antena de 45 grados, que no es un ángulo de apertura tan grande, y de paso es tipo bocina, es decir, no tiene lóbulos laterales ni posteriores. Entonces, esta se recomienda para entornos urbanos. Vamos a hablar de radios con antena integrada para punto a punto, tanto para el rol de troncal como para un CPE de largo alcance. Entonces, todos estos equipos ya vienen con la antena integrada. Fíjense, son los equipos Power Beam. Tenemos equipos con distintas ganancias de antena. Por ejemplo, el Power Beam 5AC620 es un equipo que lo puedo utilizar perfectamente para un enlace punto a punto o para que sea la estación
de un punto multipunto de esos clientes que están muy lejos. Y de esa forma su nivel de señal no sea malo y no me degrade al resto de las estaciones. Vamos a hablar de radios con antena integrada para mediano y corto alcance. Entonces aquí hablamos de los NanoBeam, el ISOBeam y los NanoStation, equipos conocidos por seguramente la mayoría de ustedes. Son equipos muy compactos, muy económicos, pero como su antena es de poca ganancia, solo lo debo utilizar en los clientes que están más cerca. Por ejemplo, tenemos el equipo NanoStation que adicionalmente me ofrece una ventaja. Tiene un puerto secundario con PoE de salida. Lo puedo utilizar para energizar una cámara, otro radio y subir con un solo cable hasta arriba, hasta el mástil o hacia la torre. Para mediano alcance, es decir, para esos clientes que están ni muy lejos ni muy cerca, o para un punto a punto que no es tan lejos, puedo usar los equipos que quizás son los más conocidos a nivel mundial, los LiveBeam. Tengo varios modelos. Por ejemplo, el LiveBeam 5AC generación 2 tiene una mejor inmunidad al ruido, tiene un Wi-Fi integrado en 2.4 solo para propósitos de configuración, tiene microperforaciones que me permiten generar menos resistencia hacia el viento. Y bueno, un rendimiento nada despreciable, una capacidad nada despreciable para un equipo de bajo costo. En cuanto a distancias recomendadas, fíjense, esta es una tabla simplemente que nos permite tener una idea de qué equipos utilizar en qué casos para distintas distancias. Por ejemplo, fíjense, acá está el NanoStation 5AC, distancia mínima, distancia máxima ideal y distancia máxima aceptable. Nosotros siempre debemos tratar de estar en esta columna para tratar de lograr las máximas capacidades. Estas que estoy resaltando. Fíjense que acá hay varios modelos de equipo. Están los NanoStation 5AC, NanoStation 5AC, Lite, NanoBeam 5AC. Entonces, fíjense las distancias que puedo alcanzar. En el caso de los LiveBeam, bueno, fíjense, dependiendo del equipo que tenga el AP, las distancias que puedo alcanzar o a la distancia a la cual pueden estar mis clientes si tienen el LiveBeam 5AC generación 2 o el LiveBeam 5AC de largo alcance. Entonces, fíjense, puedo tener clientes, dependiendo del AP, hasta 8 kilómetros. Repito, para alcanzar las máximas capacidades. Si nos vamos al campo de distancia máxima aceptable, bueno, podemos llegar más lejos, pero nunca con la máxima capacidad. En el caso del PowerBeam, bueno, una tabla similar, distintos modelos de APs con distintas antenas y, bueno, distancias máximas que nos recomienda dependiendo del modelo de PowerBeam que estemos utilizando. Recuerden que este webinar va a ser subido al canal de YouTube de Fornet, porque es muy común que ustedes lo quieran repasar, quieran volverlo a ver, a lo mejor reproducirlo de forma más pausada. Entonces, bueno, van a tener esa posibilidad, no se preocupen. Acá nosotros debemos avanzar de forma un poco más rápida para cubrir el tiempo en cual debemos transmitirles la información. En el caso de punto a punto, bueno, acá tenemos distintos modelos de radio, con lo cual podemos establecer enlaces punto a punto y fíjense las distancias que podemos alcanzar. Hablando de la máxima capacidad, pudiésemos llegar hasta 200 kilómetros, pero obviamente nunca va a ser con la máxima capacidad. Vamos a hablar de la línea Airmax y Airfiber en 60 GHz, una frecuencia muy popular hoy en día, porque me permite alcanzar velocidades superiores al giga, pero debo tener en cuenta la lluvia y la atenuación que genera el oxígeno en esas bandas altas. Entonces son enlaces de muy corta distancia. Tengo varios modelos, el GigaBeam, el GigaBeam Plus, el GigaBeam LR de largo alcance. Fíjense las distancias máximas recomendadas, 1.5 kilómetros, 2 kilómetros, 300 metros. De hecho, se recomienda que nosotros esa distancia máxima recomendada le quitemos un 30%. No vayamos tan al extremo para que nuestro enlace
mediante la presencia de lluvia realmente funcione o se mantenga, quizás se degrade, pero no se corte. Entonces son equipos de alta capacidad, pero como repito, como les dije, perdón, a corto alcance. Acá está una tabla comparativa de los distintos equipos que hay para 60 GHz. Fíjense, algunos tienen un radio en 5 GHz de backup. Obviamente en ese radio de 5 GHz no voy a poder mantener la misma capacidad, pero quizás puedo utilizarlo para garantizar el servicio de los clientes más importantes, por ejemplo. Fíjense la capacidad que puedo lograr con estos equipos y la distancia máxima y la ideal, que es lo que les estoy mencionando. Fíjense. Esta ideal de alguna manera toma en cuenta la lluvia. Porque en la mayoría de nuestros países, no sé de dónde nos siguen, pero supongo que en la mayoría de los países donde se encuentran ustedes también la lluvia hace su presencia eventualmente. Esta tabla, fíjense que está una tabla genérica que está disponible en las redes, nos muestra la atenuación por lluvia. Fíjense que nosotros pudiésemos tener una atenuación por lluvia en el caso de una lluvia fuerte de hasta 10 dB por kilómetros en la banda de 60 GHz. Por eso es que estos enlaces, si no tomo en cuenta las recomendaciones y los enlazo a una distancia muy larga, se van a cortar de inmediato con la lluvia. Y lo mismo ocurre con el oxígeno. Fíjense que en la banda entre 50 y 70 es donde el oxígeno me genera más atenuación. Con esto sí no puedo hacer nada, en todos lados tengo oxígeno. Y ya para terminar, vamos a hablar de los equipos AirFiber LTU, que es la línea más reciente desarrollada por Ubiquiti. Esta línea, a diferencia del AirFiber tradicional, que seguramente ya algunos de ustedes conocen, soporta también el modo punto multipunto. Entonces, este protocolo propietario LTU de Ubiquiti trae características del protocolo LTE al mundo de los WSP. Esto me permite aprovechar mejor el tiempo con múltiples usuarios en cada slot de tiempo. Mientras que en TDMA yo atendía a un usuario por slot de tiempo, acá puedo atender a múltiples usuarios por slot. Esa es la principal diferencia. Eso me permite alcanzar más velocidad. De paso, el CPU es más poderoso y me permite procesar hasta 2 millones de paquetes por segundo. Una capacidad real de 1 GB, es throughput, es real, en punto a punto y hasta de 500 megas en punto multipunto, lo cual me permite alcanzar, ojo, dependiendo de las condiciones del entorno, hasta 100 megabits por suscriptor. Sí tenemos de 15 a 20 CPE por estación, pero repito, depende del entorno. Si hacemos una comparación de cómo ha venido la evolución de los equipos AirFiber, fíjense, el LTU me permite manejar una altísima modulación y una mayor cantidad de paquetes por segundo y una mejor eficiencia espectral si lo comparo con AirFiber tradicional o con los equipos como la iBeam, por ejemplo, AC y la iBeam Serie M. ¿Por qué los paquetes por segundo son importantes? Que a veces no tomamos en cuenta ese valor. Porque no es lo mismo, siempre pongo este ejemplo, no es lo mismo transportar en un enlace 100 megas que se están generando desde un único suscriptor a 100 megas generado por la suma del tráfico de 50 suscriptores. Allí hay más paquetes por segundo. Adicionalmente, si en ese tráfico hay aplicaciones en tiempo real como voz o video, se generan aún más paquetes por segundo. Entonces, si mi equipo no tiene el CPU necesario para ese procesamiento, esas aplicaciones en tiempo real de video y voz van a sufrir. Van a sufrir microcortes, se van a quedar, como decimos nosotros coloquialmente, el video se va a quedar pegado. Entonces es importantísimo esta variable. Tenemos el AirFiber 5X, equipo seguramente conocido por la mayoría de ustedes, que se utiliza para enlaces troncales, que me permite tener una modulación de hasta 4096. Podemos decir que es el mejor radio en su categoría del mercado y bueno, alcanzar capacidades altísimas superiores a los 4 GB en el aire. Tenemos el LTU Rocket, que es una versión más ligera. Este equipo se utiliza para ser la estación base de un punto multipunto, siempre y cuando las estaciones, los equipos de los suscriptores también sean LTU. Porque, no lo mencioné, LTU
o los equipos LTU no son compatibles con los equipos AirMax. Son gamas diferentes. Entonces, si hacemos el upgrade, tenemos que hacer el upgrade de todos los equipos, incluyendo los equipos del suscriptor. Lo que sí puedo reutilizar de alguna manera son las antenas, que es un elemento pasivo, que es lo que se menciona acá. Entonces, hablando de distancias, esta tabla es parecida a las otras que ya les mostré, fíjense. Clientes más cercanos los puedo atender con LTU Lite, clientes a distancias intermedias del punto de acceso con LTU Pro y los clientes más lejanos con LTU LR. Y ya para terminar, no quiero dejar de mencionar que nosotros, más allá de las configuraciones y buenas prácticas, debemos proteger nuestros equipos contra fenómenos atmosféricos como son las descargas eléctricas. Entonces debemos utilizar los protectores o los surge protector para que ante un evento eléctrico, bueno, ese equipo de alguna manera drene esa corriente o ese exceso de corriente y lo lleve al sistema puesta a tierra de los nodos, evitando que se quemen los equipos y si llegase a quemarse un equipo, por lo menos que no se quemen todos. Entonces, nosotros hablamos que en el caso de los enlaces troncales, el sistema puesta a tierra debería ser obligatorio. En cuanto al monitoreo, bueno, el sistema integral para monitoreo y gestión, porque es más bien una gestión integral, se llama el UIS o el UISP, antes conocido como el UNMS. Esta aplicación me permite tener una estadística en tiempo real de todo el comportamiento de los enlaces que están en mi red. De todos los equipos, AirMax, AirFiber y LTU. Entonces tengo una vista por topología, por enlace, puedo tener detalles del radioenlace y ver, por ejemplo, lo que les mencioné, la relación señal a ruido, el nivel de señal, todas esas variables importantes para yo saber si mis enlaces están bien o no, todo lo puedo tener desde el UISP. También puedo aplicar políticas comunes, actualizaciones masivas y lo mejor de todo es gratuito. Entonces con esto finalizamos. Compañeros, gracias por su atención. Franklin, los dejo en tus manos. Sí, vamos si hay preguntas. ¿Qué significa QAM? Homer, QAM es una modulación en cuadratura. Esas son las siglas de modulación en cuadratura. Es un esquema de modulación que permite, lo que les mencioné durante el webinar, transformar esa señal analógica a digital y viceversa. De digital a analógica cuando modulo y de analógico a digital cuando demodulo. Entonces, estos modelos de radio, no solo con Ubiquiti, sino con otros fabricantes, una de las modulaciones que se utiliza es la modulación en cuadratura para hacer ese proceso. Sí, Julio pregunta, ¿las LTU son mejores que la AC? Julio, bueno, de paso Julio dejó su comentario romántico a Natalie. Sí. No sé si decir que son mejores, sí me permiten alcanzar más prestaciones, pero eso depende de tu caso de uso. Si tú tienes una red en funcionamiento donde a lo mejor manejas planes de baja velocidad y te está funcionando bien, el upgrade al LTU quizás no es necesario. Por eso siempre, digamos que la palabra general en radioenlaces depende de lo que quieras hacer. Si quieres alcanzar velocidades superiores, porque quieres tener un valor diferenciador con la competencia, sí, el LTU es mejor en ese caso, desde ese punto de vista. Sí, bueno, mi pregunta, recuerden que este video va a estar en el canal de YouTube. Yo les dejé el link para que se suscriban y así lo pueden ver luego o consultarlo cuando necesiten. Suscríbanse, den un like y estén pendientes a la próxima publicación, el próximo webinar. Creo que por ahora estamos bien. Muchas gracias, Luis. Gracias por todo. Vale, gracias, Franklin. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Que tengan feliz día y espero verlos en el workshop de Wireless. Muchas gracias.